Hola jóvenes, comenzamos con la retroalimentación de la prueba 2 del ramo de forma y espacio. Y para esta retroalimentación se utilizará la forma D. Primera pregunta. Determinar el área total del cilindro. Pregunta, ¿cómo se calcula el área total del cilindro? ¿Ya? Esto se calcula con la fórmula 2 veces pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál es el radio? Si el diámetro es 4, el radio es 2, ¿ya? Pero el radio al cuadrado es 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Cierro paréntesis, más la altura del cilindro, que es 13, por 2 veces pi, que es 3,14, por el radio, que ya dijimos que era 2. Hacemos toda la operatoria y esto nos da 188,4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1 es la letra C. Nos están pidiendo en la pregunta 2 el área total de la pirámide de base cuadrada de la figura. ¿Y cómo lo obtenemos? Tenemos que sumar el área basal y el área lateral, ¿ya? Entonces, esto es una base cuadrada, por lo tanto, entonces calcula, ¿cómo se saca el área del cuadrado? Entonces, el lado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 10, voy a colocar en paréntesis, 10 por 10, o 10 al cuadrado. Y a esto le tenemos que sumar base por altura dividido en 2. Entonces 10 por 8,1 dividido en 2, 10 por 8,1 dividido en 2, pero ¿cuántos triángulos tiene esta pirámide? 1, 2, 3, 4. Entonces lo vamos a anteceder por un 4. Entonces, ¿cómo se saca el área total de una pirámide de base cuadrada? El área basal más la suma de las áreas laterales. Procedemos. 10 por 10, 100, más 4 veces 10 por 8,1 dividido en 2, y da 262 metros cuadrados. Letra D.
ahora nos están pidiendo el área total de un cubo. Y ahí vemos que mide la arista 5,9. Por lo tanto, ¿cómo se saca el área de un cuadrado? 5,9 por 5,9. Esa es el área. ¿Y cuántos lados tiene un cubo? 6. Por lo tanto, si hacemos la operatoria, 5,9 por 5,9, y esto lo multiplicamos por 6, da 208,86. Entonces, 3A. Dice, se va a llenar de agua el espacio que existe entre el cubo de 7 centímetros de arista, ¿ya? Se va a llenar entonces de agua esto, el espacio que existe entre el cubo de 7 centímetros de arista y el cilindro inscrito. Entonces en todas las partes blancas se va a llenar de agua. Y nos preguntan, ¿cuál es el volumen de agua que se necesita? Bien, este problema lo vamos a calcular restándole al volumen del cubo, le vamos a restar el volumen del cilindro. Entonces, ¿cuál es el lado del cubo? 7. Por lo tanto, el área del cubo va a ser 3 veces 7, ¿cierto? Entonces 7 por 7 por 7, o 7 al cubo, y a esto le vamos a restar el área, perdón, el volumen del cilindro, que es pi, que es 3,14, por el radio. ¿Cuál es el radio? Acá sabemos que el diámetro es 7. El diámetro de la circunferencia es 7. Está ahí. Por lo tanto, el radio es 3,5. 3,5 por 3,5 o 3,5 al cuadrado por la altura. Pero la altura es 7. Ahí la ven. Hacemos la operatoria. Decimos 7 al cubo, 343, menos 3,14 por 3,5 por 3,5 por 7. Da 269,255. Y la resta sería 343 menos 269,255. Da 73,745. Esa es la alternativa. ¿Ya?
en centímetros cúbicos. Pregunta 5. Se transporta agua en un camión aljibe como el de la figura, cuyos tanques se puede representar mediante un cilindro al que se ha adherido una semiesfera de 180 centímetros de diámetro en cada uno de sus extremos. ¿Cuál es la capacidad aproximada del estanque? Para responder a la pregunta, tenemos que sumar el volumen del cilindro más el volumen de las dos semiesferas, por lo tanto del volumen de la esfera. Para esto utilizamos la fórmula de cálculo del volumen del cilindro y el volumen de la esfera, que es esta, y reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale pi? En este caso va a ser 3,14 por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Si el diámetro es 180, el radio es 90. Entonces, al cuadrado sería 90 por 90 por h, que es 422, la altura. Cierre paréntesis y lo sumamos con el volumen de la esfera, es decir, 4 tercios por 3,14 por el radio al cubo, es decir, 90 por 90 por 90. 4 tercios. Tomamos la calculadora y hacemos la operación. 3,14 por 90 por 90 por 422 y me da 10.700.000. Y a esto le sumo el 4 tercios, lo voy a decir 4 por 3,14 por 90 al cubo, ¿ya? Y todo esto lo divido en 3. Da como resultado 13.785.228. Por lo tanto, el resultado es el A. ¿Ya? Letra A. Siguiente. Pregunta 6. Se transporta agua en un camión aljibe como el de la figura, cuyo estanque se puede representar mediante un cilindro al que se ha adherido una semiesfera de 180 centímetros de diámetro en cada uno de sus extremos. Si se desea pintar exteriormente el estanque aljibe, ¿cuál es la superficie total a pintar? Ya, entonces tenemos que calcular el área del cilindro, pero sin las circunferencias que tiene en sus extremos, solamente la parte externa del cilindro que se ve, más 2 veces la semiesfera o la esfera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular entonces el cilindro,
pero sin las circunferencias. Por lo tanto, la fórmula va a ser h, la altura, por 2 veces pi, que es 3,14, por el radio. Y a esto le sumamos la superficie de la esfera, que es 4 veces por pi por el radio al cuadrado. Ahí hice el 2. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale h? 407 por 2 por pi por el radio, que es 90, que es la mitad de 180. Y a esto le sumamos 4 por 3,14 por el radio al cuadrado, que es 90 por 90. 90 al cuadrado. Ingresamos estos números en la calculadora. 407 por 2 por 3,14 por 90. Me da 230.000 aproximadamente. Más 4 veces por 3,14 por 90 al cuadrado. Por lo tanto, se obtiene una cifra de 331.772,4 centímetros cuadrados. Si vemos las alternativas, sería la letra A la correcta. El techo, pregunta 7, el techo que se muestra en la imagen tiene forma de pirámide de base cuadrada. Cada cara lateral tiene 4,2 metros de base. Se pintará la parte exterior del techo con antióxido. Determine la superficie a pintar. Bueno, eso va a ser 4 veces la pirámide. ¿Ya? 4 veces la base, que es 4,2, por la altura, que es 2,4. Ya todo esto lo dividimos por 2. ¿Cuánto nos da? Ingresamos los datos. 4,2 por 2,4 dividido en 2 por 4. 20,16. Ahí está la alternativa, 20,16 metros cuadrados. ¿Ya? Porque es lo que se va a pintar, pues no se va a pintar la base. ¿Ya? Solamente las áreas laterales de la pirámide. Dice, determine el volumen de la siguiente esfera de diámetro 8,5. Si el diámetro es 8,5,
El radio es la mitad, 4,25. Ese es el radio. ¿Cómo se calcula el volumen de la esfera? Diciendo 4 tercios por pi por r al cubo. En este caso. Por lo tanto, si reemplazamos los valores, decimos 4 por pi, pero pi es 3,14, por el radio. ¿Cuál es el radio? 4,25. 4,25 al cubo lo puedes colocar en la calculadora. Ya, yo voy a colocarlo 3 veces. ¿Ya? Y todo esto está dividido en 3, ¿cierto? Ya. El resultado, ¿cuál será? Entonces, 4 por 3,14 por 4,25 al cubo dividido en 3. Da 321,4 o 39. A ver, lo aproximamos a 4. Y ahí está la respuesta, la letra D. Nueve. Determine la medida aproximada de la superficie de la esfera. Ya sabemos que la superficie de la esfera, ya lo calculamos, es 4 veces por pi por el radio al cubo. Disculpe, al cuadrado. Al cuadrado. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale el radio acá? La mitad de 7,9 dividido en 2 me da 3,95. Entonces, esto va a ser 4 veces por 3,14 por el radio, que es 3,95 por 3,95 al cuadrado. Ya. Ingreso los datos en la calculadora, da 4 por 3,14, 4 por 3,14 por 3,95 al cuadrado. Da 195,97. La alternativa correcta sería la letra D. Ahí está. Siguiente. Existen varios diseños de envases de chocolate con formas geométricas cuyas bases son polígonos regulares. Por ejemplo, los chocolates Toblerone, como muestra la siguiente imagen. Determine el volumen de la caja de chocolates. Ya, vemos que es un prisma de base triangular. Es un triángulo, ¿ya? Y nos están pidiendo el volumen. Por lo tanto, esto lo vamos a calcular diciendo la base del prisma por la altura.
Va a ser base por altura en el fondo. Por lo tanto, ¿cuál es la altura? 19,8. ¿Ya? La altura es 19,8. Necesitamos calcular primero la base. ¿Cuál es la base? 3,2 por 3,7 y todo esto dividido en 2. Dividido en 2. Al resultado de esto le vamos a multiplicar por la altura, que es 19,8. ¿Ya? Entonces decimos 3,2 por 3,7 dividido en 2, y ahí tenemos la base del prisma, que es un triángulo, me dio 5,92, y esto lo multiplico por 19,8. Da 117,216, pero lo vamos a aproximar, y ahí está el resultado. 117,26. 10C. Lo mismo acá. En el mercado existen helados como el Dunkin' 21 que tienen forma de cono. Sus dimensiones son aproximadas de 5,5 centímetros de diámetro basal y 12,2 centímetros de altura. ¿Cuál es el volumen de dicho helado aproximadamente? Entonces, el volumen del cono se saca diciendo pi por r al cuadrado por h dividido en 3. Entonces, pi 3,14 por r al cuadrado por h dividido en 3. Reemplazamos los valores. 3,14 por el radio. ¿Cuánto vale el radio? La mitad de 5,5 me da 2,75, pero al cuadrado, entonces 2,75 el radio al cuadrado por la altura, que es 12,2. Y todo esto dividido en 3. Bien, decimos 3,14 por 2,75 por 2,75 por 12,2 dividido en 3. Da 96,5.
3,57. Letra D. Las pelotas de tenis vienen envasadas en tarros cilíndricos en los cuales caben exactamente 3 de ellas, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la capacidad del tarro si el radio R de cada pelota es 3,8 centímetros? Ya nos están pidiendo el volumen del cilindro. Por lo tanto, debemos calcular primero la base, que es una circunferencia de radio R, es decir, 3,8 centímetros, ¿ya? Y la fórmula va a ser pi, que es 3,14, por radio al cuadrado, ¿ya? Radio al cuadrado, que es 3,8 por 3,8. Y todo esto, cuando tengamos este valor, lo vamos a multiplicar por h, pero h en este caso es el dato que nos falta. A ver, si es 3,8 el radio, por lo tanto el diámetro es 7,6. Como hay 3 pelotas, lo multiplicamos por 3 y nos da una altura de 22,8. Hacemos la operatoria, 3,14 por 3,8 al cuadrado, y el resultado lo multiplicamos por 22,8. Da 1033,79. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Pregunta 13. En la siguiente imagen se observa una caja de cartón con sus respectivas medidas. ¿Cuál es el valor de la superficie de la caja? La suma de todas sus áreas va a ser la respuesta. ¿Ya? Va a ser la suma de sus cuadrados y la suma de sus rectángulos. ¿Cuántos cuadrados hay? Hay 2. Entonces, ¿cómo se saca el área del cuadrado? 11,4 por 11,4 da 129,96. Un cuadrado, tenemos 2, por lo tanto lo multiplicamos por 2 y da 259,92. A este resultado le sumamos los 4 rectángulos que miden 21 por 11,4 y da la cifra de 1217,52. Pregunta 14. Una lata de conserva tiene un diámetro exterior de 99,5 milímetros y una altura de 122,6. Hay que determinar aproximadamente la superficie de papel que se utiliza para la etiqueta que rodea toda la cara lateral del envase.
Entonces tenemos que calcular la superficie de este cilindro, pero sin las circunferencias. Por lo tanto, acá la fórmula va a ser h por 2pi por r. H es 122,6 más 2 por 3,14 y por el radio. Pero el radio es la mitad del diámetro, entonces 99,5 dividido en 2 es 49,75. Hacemos la operatoria, 122,6 más 2 veces, perdón, esto es una multiplicación, ¿ya? Bueno, 122,6 por 2 por 3,14 por 49,75 y da 38.303,9. Entonces la alternativa correcta de la pregunta 14 es la letra D. Dice, pregunta 15. Una claraboya con forma de semiesfera de 2,1 metros de diámetro será pintada con un esmalte acrílico en su exterior. ¿Cuánto mide la superficie a pintar? Bueno, la superficie de una esfera es 4 veces pi por radio, que el radio es la mitad de 2,1, (1,05), pero está al cuadrado. Por favor, revisen la fórmula de la esfera. Pero como esto es una semiesfera, lo voy a dividir en 2. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces el área a pintar. 4 por 3,14 por 1,05 al cuadrado dividido en 2. Da 6,9. 6,92. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta de la 15 es la letra D. Pregunta 16. Jaime hará mantención a su piscina rectangular que mide 6,1 metros de largo por 3,4 metros de ancho y 1,7 metros de profundidad. Aplicará pintura solamente al fondo de la piscina, al fondo. ¿Cuánto mide la superficie donde aplicará la pintura? Bueno, el ancho es 3,4 y el largo es 6,1. Entonces 3,4 por 6,1 es 20,74. Y esa es la alternativa correcta. Solamente el fondo que está en azul. Solamente el fondo de la piscina. Largo por ancho. Pregunta 17. Se construirá un pilar de hormigón con las medidas indicadas en la imagen.
¿qué cantidad aproximada de hormigón se ocupará? El volumen del prisma. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un prisma? Base por altura. Por lo tanto, es fácil. 2,2 por 2,4, que es la base, y a esto le multiplico la altura, que es 4, da 21,12. La alternativa correcta, entonces, es la letra D. Pregunta 18. Una empresa está construyendo un edificio. El hall central deberá sostenerse por pilares de hormigón de forma cilíndrica. Se necesita hormigonear cada una de estas estructuras de 0,8 metros de radio y de 3,4 metros de alto. ¿Cuánto hormigón será necesario para la construcción de un pilar? Entonces, aplicamos la fórmula del volumen del cilindro, ¿ya? Que es pi por r al cuadrado por la altura, ¿ya? Pi lo vamos a considerar como 3,14 por r al cuadrado, es decir, 0,8 al cuadrado, y por la altura, que es 3,4 metros. Ingresamos los datos a la calculadora y nos da 6,83 metros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. 6,83 metros. Siguiente pregunta. Un recipiente cilíndrico de radio 16,7 centímetros y altura de 26,7 centímetros inicialmente se encuentra lleno de agua. Luego se vierte parte de su agua en un recipiente cónico de igual radio y altura hasta llenarlo, como indica la figura. ¿Cuál es el volumen de agua que queda en el recipiente cilíndrico? Luego de verter el agua en el cono, bueno, para responder esta pregunta, yo sugiero que puedan revisar las cápsulas del aula virtual de aprendizaje, ¿ya? Ahí claramente queda indicado que hay una relación entre el cono y el cilindro, ¿ya? En el cual hay una relación en cada cilindro podemos tener 3 conos, pero acá vemos que hay un cono. Por lo tanto, si se llena un cono, el cilindro quedan 2 conos. Por lo tanto, primero vamos a calcular el volumen del cilindro, lo vamos a dividir por 3, ¿ya? Y luego entonces eso lo vamos a multiplicar por 2 porque quedan 2/3 del cilindro. Aplicamos la fórmula de volumen del cilindro, pi por r al cuadrado por h, reemplazamos los valores, pi 3,14, el radio es 16,7 centímetros al cuadrado, o 16,7 por 16,7, por la altura, que es 26,7. Aquí estamos calculando el volumen del cilindro.
El resultado, por lo tanto, ingresamos los datos a la calculadora y nos da 23.381 centímetros cúbicos. Como mencionamos, lo vamos a dividir por 3. Y nos da 7.793,85 centímetros cúbicos. Eso es lo que hay en el cono. Pero como quedan 2/3 en el cilindro, a ese resultado lo multiplicamos por 2 y queda finalmente 15.587,72 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Pregunta 20. El invernadero de la figura tiene un techo con forma de un cilindro, con forma de un medio cilindro. Si el techo del invernadero se cubrirá con plástico, calcule cuántos metros cuadrados de plástico se necesitan como mínimo para cubrirlo. Entonces acá tenemos que calcular el medio cilindro, ¿ya? Es decir, la mitad de un cilindro, ¿ya? ¿Pero qué? La superficie, porque necesitamos cubrir el techo. Para esto ocupamos la fórmula de 2 por pi por r al cuadrado más la altura h por 2pi por el radio. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular superficie de un cilindro. Reemplazamos los valores. 2 por 3,14 por el radio al cuadrado. ¿Ya? Recuerda, ahí dice 14. ¿Ya? Si el diámetro es 14, el radio es 7. Pero 7 por 7 es 49. Más la altura, que es 24, por 2 por 3,14 por 7. Ingresamos estos datos en la calculadora, tal cual como está indicado, y nos da el valor de 681,38 metros cuadrados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Bien, pasamos a la siguiente pregunta.
Pregunta 21. Considere un cono de radio de 3,7 centímetros y una generatriz de 6,7 centímetros. Calcula la superficie del cono. Bien, para esto escribimos la fórmula de la superficie del cono, que es pi por r al cuadrado más pi por r por g. R es el radio, G es la generatriz. Reemplazamos los valores. Y los ingresamos a la calculadora. El resultado que nos entrega esta operatoria son 120,827. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Pregunta 22. La siguiente figura es un cubo de arista 23 centímetros. Determine su volumen. Para calcular el volumen de un cubo es arista elevado a 3 o arista al cubo. ¿Cuál es el valor de la arista? Es 23. Por lo tanto, para obtener el volumen es 23 al cubo. Si tú ingresas esta información a la calculadora, te da una superficie de 12.167, ¿ya? Centímetros cúbicos. ¿Ya? 12.167. Bien. Eso es todo. Muchas gracias.